Pero es una vez.
Bueno, aunquemos el tema, por favor, entonces. Cada control del parcial, cada 335, se les dé un total de 5, dividido de 9, 0.75. Bueno, muchachos, para entrar en el tema de hoy, pues, el tema que vamos a trabajar hoy tiene un secreto con esta imagen de cultura, ¿no? Para ustedes es cultura, para ustedes es cultura. Bueno, pues, alguna o expresiones se encuentran dentro de o sea, la cultura puede ser también lo de las series, con las, no sé, la vestimenta, la forma de vestir de las personas. Bueno, aquí no estamos hablando de conceptos relacionados con qué tan culto soy yo, si yo tengo cultura, tengo conocimiento. No, estamos hablando más exactamente con lo que yo plantear de ciertas costumbres, ciertas características que tenemos y que nos diferenciamos de otras regiones, ¿no? Aquí en Colombia tenemos unas culturas muy arraigadas en nuestras diferentes ciudades, en lo que es el Valle, lo que es Antioquia, lo que es Bogotá, lo que es la costa. Cada uno con su propia forma de ser, nuestra identidad, ¿no? Entonces, un ejemplo claro de eso, se lo digo, cuando uno va a Cali o a Medellín, una de esas ciudades, cuando usted va, llega a esas ciudades de Bogotá, y cuando usted se va a una cafetería y usted no importa, agarra un pedido, lo que trae un huevo revuelto, ¿no? Está con cebolla y tomate. Lo que yo quería era un café. Lo que pasa es que allá el café que nosotros conocemos acá, de los granos, pintado, ¿sí? Que es el tinto con leche. Pero ahora lo tenemos muy pintado. Bueno, si ya me traen otra cosa, después de yo pesco, pues ya me traen otra, ya es que traen sobre este beneficios. Sí. Porque si me traen eso, y resulta que no lo utilizaba bien, que vienen en el clavo. Pero es eso, es como nosotros, de acuerdo a donde vamos, y vemos cierto tipo de expresiones verbales o cierto tipo de comportamiento. Si yo pido
una cruz para ser el primer instituto. No, pero acá es lo que Pablo dice, que tiene pegar una cosita, una vaca es una chica, dice que no da que es convocar. Pero ese concepto es chupa allá en Cali, en cualquier parte del barrio, yo creo que se utiliza mucho esa palabra. Pero de cómo nuestra comunicación cambia la línea que los sitios en donde estamos. Y así es en muchos otros espacios, ¿no? Si ustedes tienen la posibilidad de salir de Colombia, por ejemplo, en Orlando, en las aulas mucho español, no, yo estuve allá, yo entré a una tienda del hotel. Entonces yo le dije al vendedor, hazme un foro, me regala una Coca-Cola. Entonces se quedó mirando, me dice, ¿ustedes colombianos esto? Y le dije, ¿cómo sabes? Pues porque los colombianos utilizan mucho esta palabra y me regalan. Acá no regalan nada. Yo te la vendo. Pero es algo muy característico de nosotros. Que no es que me regala un pan, me regala un fútbol, me regala la libertad, etc. ¿No? Como que esa parte es como que característica de nosotros. Es que el número por eso cuando lo pudieron hacer de la mañana, pero no sé. No, que tienes que esperar a la respecto a eso. Porque algunas veces tienes acá y otras no. Te me habías dicho que debes estar allá más de todo. Entonces, eso es lo que uno dice, ¿no? Pegar y está todo ahí, pero es algo característico y nosotros lo buscamos. ¿Qué otras características ustedes identifican como diferentes entre una región y otra en Colombia? Digamos, la capota, la del tipo es cuestión, digamos, en el norte había así de ser claro, y en el sur, pues ya eso la frase, como está lleno o que necesita más que en el norte, pues no. Es más exacto. Si no se va a escuchar así, igual, en otras ciudades, digamos, como aquí yo no quería ser muy liberal, digamos, liberal poquito. Nosotros vamos a tocar, por ejemplo, y yo una vez dije, ¿me puede ver, por favor, liberal? Y me hizo que, y teniendo ya el perfil con esto, y me dice, no, sacando, tú no le decimos liberal, sino le decimos es. Brazo, sí, un brazo. Entonces, ellos, cada cultura también la comida es diferente. Porque, digamos, como decía algunos, no vaya a pedir huevo de arepa, sino arepa de huevo. Sí, arepa decente, es que el huevo. Sí, exactamente, ¿no? Son características. ¿Alguna experiencia que haya tenido con respecto a la terminología? Hablando un poco del tema del lenguaje, que se utiliza mucho en diferentes espacios, que es diferente, que cambia de acuerdo a la región, es algo muy característico. Y eso no solamente en el lenguaje, sino también en los comportamientos. Y eso sí que tiene muchas diferencias con otras regiones del mundo. Nuestra cultura occidental es totalmente diferente a la cultura africana, o a la cultura japonesa, a los occidentales. Somos totalmente diferentes. Tanto así que se ha estado
como tratando de abolir esas normas, porque pues obviamente en esas culturas africanas, en esas culturas asiáticas, orientales, pues la mujer pues, que no tiene mucho poder, como relegada a una función solamente de procrear y de criar. ¿Ven? Entonces eso es también característico en esta región. Las mujeres, por ejemplo, ya por el lado de Egipto y toda esta región, no pueden salir a lugares públicos con el rostro descubierto, ¿no? Tienen que salir, que van a salir, tienen que estar totalmente tapadas y únicamente dejan la visibilidad que les da en los ojos. Y ahí para abajo, absolutamente toda tapada, ¿no? Entonces, de hecho, cuando las personas, los turistas, las turistas, mujeres, van a esas regiones, la gente tiene que conocer un poco de esa cultura, tiene que conocer un poco de cómo es el comportamiento, qué se espera del comportamiento de la mujer, porque no puede, o sea, no está bien visto. Los hombres, según ese tipo de culturas, tienden a molestarse por eso. Entonces, hace parte de los conceptos de cultura. ¿Sí? Entonces, vemos que el lenguaje es diferente en algunos aspectos, en algunas ciudades, la forma de vestirse, ciertas pautas comportamentales también son dadas a que sean diferentes y que no sean bien vistas, ¿no? Nosotros los latinos somos muy dados a ser muy cercanos, muy afectuosos, ¿no? Con nuestras amigas, nosotros las saludamos de besos, de confianza, ¿no? Obviamente les una vida, y saludamos de esa manera, ¿no? En países europeos occidentales, de hecho, cuando yo conozco a una chica y quiero saludarla de esa manera, de una forma afectuosa, entonces me acerco para darle un beso y como que reacciona inmediatamente y como que me tacha, no me invada el espacio personal. ¿Sí? Los espacios personales, cuando yo estiro los brazos, espacios personales que yo tengo, que nadie, absolutamente nadie tiene que violar. Solamente puede ingresar a este espacio personal las personas que están más cercanas a mi vida, a mi corazón, a mis afectos. Entonces, seguramente mis hijos para acercar que van a entrar en ese espacio personal para dar un abrazo, un beso, para saludar. Y yo creo que sí. Pero si no eres familiar cercana, o si no es mi pareja, si yo como la familia de mi esposa no me salude, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, con ese espacio personal, en donde la manera como las personas inclusive también se saludan, está muy arraigado a eso. En España, normalmente se acostumbra a saludarse de doble tipo, mentira, ¿no? Los revés. Y los argentinos también se saludan de derecho entre hombres, mentira, obviamente. Aquí un amigo, un conocido, me va a acordar de eso, tomando la verdad, ¿no? A no ser que eso es una grave todavía. Ya son buenas, entonces, todas esas circunstancias hacen de que uno tenga ciertos comportamientos ligados a la que usted. Si ustedes ven a los orientales, allá el respeto para las normas animales es algo abismal, ¿no? O sea, se supone que cuando uno tiene cierto tipo de jerarquía, uno no se inclina. La persona que tiene menos jerarquía es la que se inclina, ¿sí? Y entre más se incline la persona para saludar a la persona que está enfrente, que esa persona tiene mucha jerarquía y una reacción tan fuerte, ese nivel jerárquico. Entonces, entre más inclino un tronco, es porque hay más jerarquía.
Entonces, eso tiene que ver con eso. Y también ese tipo de comportamiento está asociado a las normas de respeto. Por ejemplo, si yo voy a ir a una consulta médica, entonces yo voy al médico y lo saludo con respeto, ¿no? No me lo voy a sentar en el escritorio del médico, ni lo voy a decir que parce, ni le voy a decir cosas como esas, porque no tengo la confianza. ¿Sí? Si somos amigos de la universidad y del internado, cosas como esas, y que fuimos seguramente ya días hasta de pronto sí, tenemos una posibilidad de molestarnos. Pero si no, pues no. Entonces, siempre hay que mirar un poco el panorama de todos estos conceptos que hacen parte de la cultura, que hacen parte de las normas, está tipificado con respecto al rango que debemos respetar. Y hay, por ejemplo, posiciones mucho más claras, como por ejemplo las fuerzas militares, de allá sí que se tiene que respetar un poco esa jerarquía, o no un poco, mucho las jerarquías, en donde pues, el capitán llega y saluda con una imponente forma militar a su nivel, ¿no? Entonces, son cosas de sí, entonces va a variar, va a ser mucho más, va a ser mucho más respetuoso, dependiendo de cómo yo estoy, cuál es mi posición dentro de ese contexto, dentro de una ciudad, dentro de la familia, mirando un poco ese espacio personal. Pero eso, como les digo, tiene que ver con el Estado. Por ejemplo, para nosotros es opcional hacernos un tatuaje. El que quiera, aquí en Colombia, va y busca un negocio de esos donde hacen tatuaciones, o donde hacen tatuajes, para que le coloquen ese piercing, para que le coloquen esa inscripción en la oreja, todas esas cosas. Pero es opcional, no es una norma de nuestra cultura colombiana, no lo es. Pero hay países en donde, por ejemplo, en el África, las tribus, ¿sí? Tienen muy claro que, por ejemplo, las mujeres dicen que entre más asaduras tengan en su piel, asaduras es cortes, cuchillas, ¿sí? Entonces, entre más tengan cortes en su frente, en sus mejillas, en el pecho, en la espalda, ¿sí? Son más atractivas para los hombres. Pues, claro, nosotros hacemos esa cara, pues, como así, entonces eso no tiene sentido, pero para acá, en esas tribus africanas, algunas de ellas, se ve eso, que tienen que asumir, aceptar ese error si quieren ser vistas socialmente vistas socialmente como alguien interesante, alguien interesante, y socialmente importante, pues, en este núcleo social. Por eso les decía yo la explicación de que para nosotros, acá en Colombia, es una alternativa, que yo no quiera hacer un tatuaje. Entonces yo voy y digo a la persona, vea, háganme este dragón, o hagan el estudio millonarios en el brazo, cosas como eso, ¿no? Pero eso es una opción mía, no es que tenga que ser. Es una opción. En cambio, a la hora de aplicar, las mujeres para verse más atractivas, como les digo, la seda, hacen esas armaduras en la piel de las manos de provecho. Nosotros nos cuidamos muchísimo nuestra presentación personal con nuestra dentadura. Nuestra dentadura es como una parte importante de nuestra imagen personal.
nos dicen que con nuestra dentadura bien cuidada y todo eso, tenemos buena presentación. En una tribu africana, ellos lo que quieren es parecerse al animal tótem de la tribu. Es decir, cada tribu de esos tiene un animal que lo representa o que ellos denominan cierto tipo de rituales, de homenaje, porque es el que lo representa. ¿Sí? Entonces, por lo general, ellos pues, tienen como, por ejemplo, tiene como su animal tótem es como un chimpancé, un gorila, un orangután. Entonces, ellos para quererse parecer a ese orangután, para ser muy similar a él, pasan donde el odontólogo recogen un martillo y un cincel y se rompen los dientes del frente. ¿Sí? Porque el animal tótem lo quiere separado y lo quiere como en esa posición. Entonces, entre más quieran parecerse, porque eso les da cierto tipo de representación social y son más admirados socialmente en esa cultura, pues van allá y se rompen muy bien. Pero bueno, a mí me lo gusta, y no, Pablo, yo lo demás. ¿Sí? O si me pongo a pelear en la calle y tú a los dientes, pero bueno, ¿sí? Pero es una opción también. ¿Sí? Y así hay otras cosas, ¿no? Decían en el África, el animal más desgraciado que ha pisado el suelo africano es la gallina, porque la gallina es utilizado en todos los rituales de iniciación, de cosecha, de caza, matrimonio, muerte, de todo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los juglares de la palabra, que son como los duros, los chamanes? ¿Sí? Los juglares de la palabra siempre cogen, si van a hacer, digamos, temporada de cacería o se van a casar o algo que tienen que hacer, proceso de iniciación, entonces lo que hacen es coger a esa pobre gallina, obviamente la gallina no estaría de acuerdo, estaba ya siendo sacrificada, ¿no? Entonces cogen esas gallinas y quitan la cabeza, le cortan el cuello y esa pata, la gallina a todos lados y las patas, y terminan mirando hacia la derecha, se pueden casar. Se giran las patas, después de que pasan las gallinas, al otro lado, no. Los dioses, los dioses no están de acuerdo con que ustedes casan, o no es temporada todavía de casa, o no es temporada todavía de cosecha. ¿Ven cómo son las culturas? ¿No? Si a uno le cuesta, cuando mi mamá hacía tan fuerte gallina, que nuestras abuelitas o mi mamá recogía esa gallina, no, casi son, mandaron a gallina, como la, son expertas, yo no, pero lo hacemos para realmente matarnos un sancocho, un delicioso sancocho y allá no, como le digo, en la África, el suelo, el animal que ha pesado el suelo africano lo consideran la de nuestra clase. ¿Qué otras cosas son diferentes en cuanto a la cultura? ¿Sí? La normatividad que está diferenciada entre nuestra cultura occidental y nuestra cultura o la cultura oriental. ¿Sí? Los muchachos, los que están en transición de ese paso de la niñez a la adolescencia. Hay algo que se llama mucho rituales de iniciación. Es ese cambio, sobre todo los muchachos, son ese cambio de niños a adolescentes. Acá nosotros, con toda la ciencia del caso, acá nosotros en Colombia, en nuestra parte occidental, acá nosotros lo que hacemos es, aunque ya no es tampoco obligatorio, hacernos la circuncisión.
¿sí? O sea, es una opción. Ya tampoco es que lo tengan que hacer. Y muchos años atrás, yo hacía cuestiones de bienes en el hombre, entonces lo que hacían era la sustitución. Entonces, eso es algo también opcional. El concepto médico respecto a la asepsia, a la limpieza corporal. ¿Sí? Para los africanos, el prepucio, cuando hablamos del pene, del hombre, esa telita que sobra, para los africanos dicen, eso no debería estar aquí, ¿sí? Eso debería erradicar. Entonces, la cultura africana, ciertas tribus, lo que dicen es, este prepucio hay que cortarlo, ¿sí? Entonces, el ritual de una gallina, la sacrifican y en una necesidad de nuevo ritual de iniciación para cambiar de la niñez a la otra. Entonces, digamos que la gallina apuntó con sus patas hacia la derecha, entonces llega el momento de la iniciación, entonces los muchachos que están en esta transición de la edad, cogen, hacen una filita y llegaron a un sitio en donde el juglar de la persona nuevamente lo sienta y el hombre les habla de todas las normas que ha existido durante toda la vida de su tribu. ¿Sí? Todo lo que se ha hecho, todo lo que permite la unión de esa tribu, todo lo que permite que la unión de esa tribu los permita seguir existiendo y subsistiendo con el paso de los años. Entonces, les da un sermón impresionante de una hora a que ellos sepan de qué es lo que se ha vivido en eso. Y la importancia de mantener esa cultura supremamente unificada que se tiene que respetar. ¿Sí? Entonces los muchachos, después de ese sermón, el Señor, del juzgar de la palabra, se levanta y entonces ellos se dirigen a un sitio muy juiciosos y algunos les dará pena porque lloran, porque obviamente no querrán hacerse eso, y los que no lloran son unos valientes, unos gatos, y antes se sienten orgullosos porque van a pasar de ser niños a ser adultos. Entonces lo sientan en la tierra, cuando les aplicamos el agua es supremamente sagrada. Para los africanos, la tierra y el agua son los elementos muy importantes en esa vida. ¿Sí? Entonces, llegan allá y se sientan, lo sientan en el piso y ellos mismos abren un hueco en la tierra y ahí se sientan, ¿sí? Para que pase la persona que va a hacer la circuncisión. ¿Sí? Pero obviamente no lo hace con toda la asepsia y con toda la protocolo que tenemos o que se hace en cualquier salud quirúrgica. Hablando de un señor ya de mucha edad, que hasta le tiembla la mano, entonces cogen el pene de los muchachos, le amarran una pitita de juicio, lo jalan y está. Claro, si el señor se equivoca y por error corta el bala, es decir, el pelo, es inmediatamente desacreditado. No el niño, sino el chamán, ¿sí? Porque pues, le quitó el hecho de procrear más a los niños. Entonces, obviamente, los niños, el dolor es fuerte, ¿no? Llorarán, los niños lloran, los niños no, y les colocan agua, y toda esa sangre sale de esa pequeña cirugía, entonces queda en ese huequito, y lo que hace es coger el prepucio, se lo entregan al niño y lo colocan al niño. Cumplieron con su ritual de iniciación. Ellos son importantes en esa cultura. Ellos están manteniendo la normatividad. Nosotros no.
De hecho, los que cuando uno es pequeño, los que toman la decisión de nosotros son nuestros padres y nos hacen la disposición, ¿no? Pero, como les decía, esto ya está uno dentro de la. ¿Sí? Perdón, comentar. Y lo otro es que son características netamente culturales, son comportamientos netamente culturales. Hay un video que me gusta mucho ver, que de hecho no lo he podido conseguir nuevamente, se llama África violenta y salvaje. Ese es un video italiano y muestra todo esto que yo les estoy diciendo. África violenta y salvaje. Si ustedes lo consiguen, no les hago gustar. Quien me lo traiga, África violenta y salvaje. Quedan exentos de Estado. ¿Sí? Al propio el 5 de mayo. África violenta y salvaje. Pero ojo, ese video tiene que estar con buena nitidez, tiene que estar con subtítulos en español, porque es que uno lo encuentra con el doblado al ruso o al portugués, y con un sonido y una imagen totalmente distorsionada. Entonces, si lo consiguen y me lo muestran, tal cual como yo lo vi, porque cuando yo estuve trabajando en la piloto de la Universidad de Colombia, yo tenía directamente se lo recibió. Entonces, yo por eso digo que existe y es muy bueno. África violenta y salvaje. Entonces, ese video nos muestra precisamente todo eso que yo les estoy diciendo. Las diferencias en cuanto a las normas, la cultura entre una región y otra. ¿Sí? Usted no se imaginará, por ejemplo, si una persona fallece, las personas que se acercan al muerto en África y lo zarandean las personas saben juntas, las personas que se acercan y lo zarandean y lo tocan y todo eso, quiere decir que nunca tuvieron un problema fuerte con la persona. Es una manera de decir que éramos muy cercanos. Eso. Otra forma de comportarse de los africanos que es muy diferente a la nuestra, en este caso con las mujeres. Las mujeres también tienen sus procesos de iniciación y ellos quieren mantener el hecho de que la mujer sea fértil. ¿Sí? Entonces la serpiente está muy asociada con el bala, es decir, con la parte fálica del hombre, que de hecho dicen que el ser humano nació hermafrodita. El prepucio sería como una parte de la vagina de la mujer y el clítoris sería un pene asociado a la mujer. ¿Sí? Son explicaciones que son conocidas y desconocidas y dadas allá en esta región. ¿Sí? Entonces, hasta el proceso de iniciación también en lugar de necesitar el clítoris de la mujer. Obviamente, también no lo consideran el derecho. Para mantener la fertilidad en las mujeres, también hacen un ritual de iniciación y para mantenerse fértiles, entonces, las que son ya, que pueden tener ya hijos, ¿sí? Lleva desde juglar, donde este llama a una tienda, y este señor de la puesta allá, y coge una serpiente, les abre las piernas y se las introduce en la vagina. ¿Ven? O sea, son cosas que realmente para nosotros no son admisibles. O sea, son totalmente la cara que hacen ustedes es normalmente la que uno quiere que ustedes no han visto el video. Que lo consigan de verdad, la hagan. ¿Sí? También de una tarea. ¿Sí? Bien, entonces, eso es cultura. La cultura está totalmente arraigada en lo que tiene que ver con nuestras maneras de comportarnos en diferentes.
Y aquí nos está diciendo esto. Cuando hablamos nosotros de la moral, el derecho, las costumbres, hábitos, ¿qué es lo que hacemos nosotros en nuestro país? ¿Qué es lo que hace nuestro país? ¿Sí? Y como les digo, todo eso posiblemente cambia de una a otra. ¿Sí? Cuando yo tuve la oportunidad de viajar a Chile, viajé con la Universidad Piloto de Colombia, estuve allá en un congreso de, de escuelas de administración de empresas en la Universidad Santiago de Chile, y fuimos a conocer con unos estudiantes de administración de empresas de la Piloto, una empresa de fútbol, Adres, ¿sí? Que tenían tecnología de punta. ¿Sí? Entonces, el ingeniero de alimentos nos hizo el favor y nos llevó a todos a este recorrido por la fábrica donde preparan eso. Obviamente no nos gustó absolutamente todo, porque si hablamos de que es tecnología de punta, entonces se tienen que guardar por aquello de la confidencialidad. ¿Sí? Entonces, pero si nos hizo un buen recorrido, nos mostró toda la cuestión de cómo se genera, cómo se produce, cómo se crea los jugos árabes allá en Chile, en Santiago. Entonces, ya se terminó el recorrido y hicimos como una mesa redonda, pues, como para hablar del tema, para socializar lo que vimos, para hacer preguntas. Y bueno, se terminó esa actividad también. Como nosotros, los colombianos, somos un gran ejecutivo, entonces le dimos las gracias. Entonces, conmigo estábamos como unos 4 muchachos y unas 7 niñas de aquí de Colombia que hicimos ese recorrido. ¿Sí? Y había estudiantes de la Universidad Santiago de Chile, tanto hombres como señoritas, que también nos acompañaron. Entonces, se terminó la jornada y hicimos esa mesa redonda, y luego ya presentamos los colombianos, que hicimos las gracias, y las señoritas colombianas empezaron a decir pintor. Para nosotros pintor tenemos, porque ella le dio un beso a la familia, a la señorita. ¿Sí? Este señor, el ingeniero de alimentos, eso parecía un semáforo, cambiaba de colores impresionantemente, y las estudiantes y los estudiantes de allá de Santiago de Chile se reían, y nosotros, pues, como que asombrados, ¿por qué esa situación? ¿Por qué se puso rojo el señor? ¿Y por qué esas personas se reían y nos mirábamos entre nosotros los colombianos? Y después ellos aclararon desde Quito, en Chile, entonces, imagínense lo que estarían pensando el señor Adelantadas, que son las niñas de Colombia, porque ya están diciendo este término, ¿no? El no saber las cosas, el no saber cómo se expresa algo, uno puede percibirlo, ¿sí? Pero ya entendimos después qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, pico en Chile es pene, ¿sí? Esa palabra, ¿no? El artículo el o la en Chile se utiliza muchísimo, o lo antepone muchísimo al nombre de la persona. El Daniel, ¿sí? El John, la Valentina, y no es que sea despectivo, ¿no? Santiago, o sea, no es que sea despectivo, ¿no? Es una manera de comportarse, ¿sí? Si nosotros lo utilizamos acá, es una ofensa, porque nos estamos refiriendo de una manera muy grosera, yo no sé, ¿no? Pero es algo despectivo para nosotros. Para allá es muy normal utilizar el artículo que se pone a la palabra de la persona, hombre, las cosas de saber. Cuando nosotros hablamos de matrimonio, perdón, cuando nosotros hablamos de noviazgo, eso implica ya casarse. No, no.
Claro, claro. Yo quiero que seamos, luego una chica, quiero que seamos novios, pero eso no significa que ya tengamos que casar, ¿no? Para los chilenos, la palabra novio ya es algo serio, ya es palabra de la vida. Pololo y polola. ¿Sí? Allá en Chile la palabra pololo es cara. Como el noviazgo acá, pero no, allá el pololo es algo así como para pasar el momento, pero no implica matrimonio, ¿no? Entonces allá seguramente dirán que, ¿por qué no pololeamos juntas? ¿Sí? O sea, no hay ese compromiso de matrimonio. ¿Eh? Entonces, fíjense cómo las cosas cambian de una región a otra. Y eso sucede, y toda esa parafernalia, toda esa introducción del tema de la cultura, es porque en las organizaciones, cada organización tiene su propia cultura. ¿Sí? Cada organización se identifica y se diferencia de otra por su propia cultura. ¿Sí? Y eso es algo que uno tiene que marcar en la organización, porque la cultura se crea y se mantiene a partir de ciertas características. Miren, entonces ya tenemos claro lo que es el concepto de cultura, ¿no? Entonces, comprende las experiencias, creencias, valores, tanto personales como culturales de la organización. ¿Sí? Creencias, experiencias, valores que están al interior de la organización. ¿Cuál sería la cultura organizacional de la Universitaria Católica? ¿Cuáles son las creencias y los valores? Forman a profesionales. Pero eso se siente en el ambiente como tal. La idea es que tengamos una creencia muy arraigada de lo que es mi organización. ¿Sí? Lo hablábamos en algún momento nosotros. Cuando yo tengo mi carnet en mi empresa, yo lo porto con orgullo. ¿Sí? Y lo muestro con orgullo. Yo trabajo en Ecopetrol, yo trabajo en Cine Colombia, yo trabajo en Cinépolis, pero me da mucha alegría pertenecer a Google. Me da mucha alegría pertenecer, por ejemplo, a Starbucks. ¿Sí? Me da mucha alegría, porque es que la cultura de ellos es una cultura muy interesante. ¿Sí? Hay personas que trabajan en ciertas empresas y no tienen una arraigada referencia. Y la cultura, por los comentarios que se escuchan por el pasillo, no son comentarios muy buenos. ¿Sí? Son comentarios un poco despectivos, porque la creencia es de que acá son un ejemplo, acá lo estamos llamando, ¿sí? Esto es un moridero, ¿sí? Esto acá realmente lo que dicen no lo hacen. Entonces son creencias con respecto a mis propias experiencias que yo he vivido, que es lo que nos plantearon. ¿Y qué valores tenemos nosotros? Acuérdense lo que vimos ayer en el video de la discusión, cómo hicieron mucho énfasis en lo que tiene que ver con los valores, la visión y la misión, eso tiene que ver con la cultura organizacional. Entonces, cuando hablamos de eso, decimos, ¿cómo es que nosotros percibimos? Ustedes son colaboradores de la organización donde trabajan, ustedes tienen una percepción buena, regular o mala. Entonces ustedes se reúnen en la cafetería de la cena y hablan bien, mal o regular de la empresa donde ustedes trabajan. Porque es la percepción que comparten los miembros de la organización. ¿Sí?
hay gente que tiene mucha más pertenencia que otros. Otros tienen menos pertenencia con la empresa. Y esa percepción se va a generar a partir de mis propias experiencias. Si a mí me habla mal como los perros de pizza, entonces mis experiencias son totalmente diferentes. Si mis experiencias son muy buenas, muy satisfactorias, la percepción que yo tengo también va a ser diferente. Entonces, por lo tanto, los valores organizacionales son creencias e ideas sobre el tipo de objetivos y el modo apropiado en el que se deben de conseguir. Es decir, la empresa está queriendo que seamos productivos. Entonces, la empresa debe apoyarnos con los elementos de trabajo, tiene que apoyarnos con las instalaciones. Entonces, tiene que alcanzar los objetivos. Entonces, vamos a solicitar eso. Entonces, es lo que dice, ¿no? Creencias e ideas sobre los objetivos que vamos a alcanzar y cómo lo vamos a alcanzar. Dentro de esos valores culturales o comportamientos, estamos hablando de que se tiene que trabajar en equipo. Si ustedes quieren trabajar en esta organización, a ustedes les debe gustar trabajar en equipo. Yo les decía a ustedes en los primeros días de clase, cuando hablábamos del proceso de selección, que las empresas tratan de mantener arraigada su cultura dominante. Esa cultura dominante entonces la vamos a tratar de cuidar y de mantener con las personas que seleccionan. Entonces, si para nosotros es muy importante la lealtad, ustedes en el proceso de selección tienen que demostrar que son leales. Si ustedes en la empresa es importante, como les decía, trabajar en equipo, a ustedes para ser seleccionados les debe gustar trabajar. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, estos valores de la organización desarrollan normas, guías y expectativas. ¿Sí? Los altos ejecutivos son muy importantes para mantener esas normas. ¿Sí? Porque son ellos los que van a dar el ejemplo, los altos ejecutivos. ¿Sí? Si el alto ejecutivo entonces exige puntualidad, pues ¿qué tiene que hacer? Ser puntual. O sea, podemos exigir cuando hacemos las cosas que estamos pidiendo. Si yo le pido puntualidad a mis trabajadores, si yo soy medio responsable con esa cuestión, pues no les puedo pedir eso. Por eso me dice que los altos ejecutivos pueden intentar determinar la cultura corporativa, en donde se ponen valores, estándares de comportamiento, ¿sí? Pero si yo les estoy diciendo a ustedes acá es prohibido que coman en clase, y yo llego con mi hamburguesa, ¿sí? Entonces, ¿cómo les voy a decir a ustedes no coman? O sea, yo soy el alto ejecutivo de la organización, la web. Ahorita estoy diciendo, ustedes no pueden llegar acá publicados. Yo ni puedo parar de la organización de esto. Entonces, todos los altos ejecutivos tienen que tener como un comportamiento idóneo para poder ejecutar. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía, efectos de la cultura sobre los miembros. Era lo que les decía. En primer lugar, en los procesos de atracción y selección, lo que está perpetuando es de que se mantenga esa cultura organizacional. ¿Sí? Tendrá efectos sobre los procesos de retención y rotación voluntaria. ¿Sí? Miren, la Universidad de La Sabana, no sé si lo había mencionado, ellos son, su cultura está muy arraigada, ellos son de los monteros, ¿no? Ellos son muy católicos, muy religiosos, ¿sí? Y dentro de sus normas y de sus valores está de que si yo quiero entrar a trabajar allá, o soy soltero o soy casado. Pero yo no puedo ser padre soltero, o yo no puedo vivir en su comunidad, en un libre. ¿Sí? O sea,
Obviamente, en el proceso de selección no me van a decir, usted no sigue porque usted no está casado, o porque usted es madre soltera, no me lo van a decir. Pero ellos estudian un poco mi hoja de vida, estudian, se preguntan en la entrevista con quién vive, está casado. Cuando preguntan que yo no soy casado, no coloco que no soy casado, a ellos les cierran a uno como algo que va a descartar. No me lo dicen, pero ya es así. Por eso digo, si yo soy casado, porque católico, sigo en el proceso. O si yo no tengo hijos así y soy soltero, pues igual no hay problema. ¿Ven? Eso trata de explicar lo que hace que se mantengan los valores organizados. ¿Sí? Porque no vamos a tener problemas con que haya, digamos, de lo que estoy a uno por mi forma de comportarme, aunque yo no tengo la autoridad para exigir eso, no. O sea, la idea es de que si yo promulgo la fidelidad, pues entonces yo tengo que ser fiel. Si yo promulgo la responsabilidad, yo tengo que demostrar que soy responsable. Entonces, eso hace parte de lo que tiene que ver con lo que estamos atrayendo a nuestra gente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forman las estructuras organizacionales? La filosofía de los fundadores de la organización. ¿Sí? Filosofía de los fundadores. ¿Sí? Los fundadores, por ejemplo, la Universidad Piloto de Colombia, ellos, digamos, su fuerte hoy día, o la mayor parte del tiempo ha sido arquitectura. Creo que diseño arquitectónico, creo que esa es como la parte básica de pero ¿cómo surge la Universidad Piloto? Resulta que los fundadores empezaron a estudiar en X Universidad de Arquitectura, ¿sí? Y se dieron cuenta de que había muchas falencias en los docentes, había incumplimiento de los docentes, había cosas que quedaban como en el tintero, no había explicaciones, o sea, había muchas cosas que no estaban. Entonces, los muchachos hablaron con unos profesores que dijeron, con unos profesores que eran comprometidos, pero ¿por qué no nos reunimos aquí en el Parque Nacional de Lima? Los sábados y hacemos unas clases y compartimos conocimiento y profundizamos en cosas mucho más importantes que consideramos no nos está brindando X universidad. Entonces, claro, así se empezaron a reunir los sábados a las 9 de la mañana y empezaron un grupo pequeño y eso pasaron la bola, la información de que se están reuniendo los profesores y los estudiantes de la Piloto para que hablaran de temas a profundidad de arquitectura. Entonces ellos empezaron a asistir, más gente. Entonces, creció tanto el número de personas de la Universidad Piloto o que están en el Parque Nacional que ellos tuvieron que hacer como una normalización y empezar a hablar de que por qué no creamos la universidad. Y a partir de eso se creó la Universidad Piloto Económica. Por una inconformidad de las clases que dejaban de recibir los que estaban estudiando. Entonces los fundadores, que eran 4 o 5, son de apellido Lobotrero, ellos empezaron a formar la Universidad Piloto Económica. ¿Sí? Y es donde estamos viviendo. ¿Sí? Porque la Piloto es conocida a nivel de arquitectura en ese sentido. Entonces, ahí habla un poco de la filosofía de los fundadores de lo que quieren construir, criterios de selección, la alta gerencia, de lo que les estaba diciendo, la socialización es lo que reciben los nuevos trabajadores al interior de la organización y eso hace que se mantenga la cultura organizacional.
Bueno, inicio y conservación de la cultura. Bueno, ahí estamos hablando de lo que les estoy diciendo, que tiene un impacto fundamental en la creación de la cultura, el inicio y la conservación de la cultura. ¿Sí? Tiene que ver con eso. ¿Sí? Para conservar la cultura hay tres cosas importantes: la selección de personal, la conducta de la alta gerencia y la socialización, que es lo que yo les he comentado ahorita mismo, ¿no? La manera como nosotros creamos y mantenemos esa cultura. Entonces, cuando hablamos de la socialización, estamos hablando de ese proceso de selección y cuando llegan los nuevos candidatos al cargo, entonces hay un prearribo, hay un encuentro y una metamorfosis. La metamorfosis es el cambio que tiene ese nuevo trabajador y que se adapta a nuestra cultura. ¿Sí? Si yo tengo o me gusta la visión y las normas, los valores que están arraigadas en esta empresa que quiero, porque también, yo estoy acostumbrado a trabajar de una manera diferente a como lo hacen acá, y eso para mí va a ser un shock impresionante. Pero yo mejor me retiro y no tengo la metamorfosis. ¿Sí? Pero si me identifico con varias de las cosas o de las actitudes o de los comportamientos, de los valores que identifican a esta organización, me quedo. Entonces me adapto gradualmente, pero me quedo acá. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de este tema de la socialización. Cómo la empresa nos está brindando pues toda esa información de la cultura. ¿Sí? Bueno, los elementos que tienen, los elementos de una cultura organizacional. ¿Cuáles son los elementos simbólicos? ¿Cuáles creen ustedes que son los elementos simbólicos? La misión. Pero, ¿cómo serían esos elementos simbólicos? Por ejemplo, el señor, ¿cuál es el elemento simbólico de McDonald's? A ver, pues, atrás. ¿Sí? Es uno de los elementos simbólicos. ¿Sí? El elemento simbólico también está un poco arraigado y relacionado con la manera como, digamos, las personas que llevan 10 años con nosotros le vamos a dar como una medalla por sus 10 años. Y esos elementos simbólicos lo que hace es que vamos a hacer una ceremonia para entregar digamos, esas distinciones. Entonces, este es un elemento simbólico. ¿Sí? Otro elemento simbólico es, dependiendo de la empresa, también lo grande que sea, va a decirle por ejemplo, si yo soy el gerente de talento humano, entonces a mí me dicen, venga, esta es su oficina, una oficina de la voluntad, y estas son las llaves de su casa. O sea, asómbrese o vaya allá al parqueadero y allá está. Y yo llego allá y es un BMW Carazo. ¿Por qué no lo entrega? Porque es que yo hago parte, o sea, soy una parte visible para la organización. Yo tengo que estar muy bien. Estoy hablando de que soy el gerente, talento humano, o soy el gerente general, o no sé quién más, pero soy la imagen de la empresa. Entonces, lo simbólico es que usted tenga un cargo y que se pueda movilizar.
No podemos permitir que lleguen brasileños, no podemos permitir que lleguen en cifra, ¿no? O sea, tiene que ser un ejecutivo de tiempo completo. ¿Sí? Si la empresa no es tan vulgar, entonces pues tenga que ejecutar. Es una empresa que, ¿sí? Y le entrega uno que no es patrón de la voluntad. Lo que pueda entregarle a uno, pero ahí está. Pero depende mucho de esa parte. Esos son los elementos simbólicos. Pues, bueno, pues, digamos, estos elementos simbólicos al entregar el cargo, digamos, debe tener el objetivo de la empresa. No necesariamente. Digamos, Pero no está haciendo bastante, ¿no? Pero no necesariamente. digamos, hay empresas como las de taxis, por ejemplo, que le dicen, como vas a trabajar acá en la empresa, entonces te entregamos el taxi, lo manejas y todo, pero obviamente por todo lado tiene los logotipos. Eso digamos. depende mucho de cómo a qué se dedica la empresa. En este caso, obviamente tiene que mantener el nombre de la empresa. Hay empresas que sí tienen eso, ¿no? Necesito que nos identifiquen a donde vayamos, entonces hay que mostrar la empresa. Pero si no, pues no depende a qué se dedica la empresa como tal. Elementos estructurales. Estamos hablando de las instalaciones, estamos hablando que somos empresas con oficinas a puerta abierta o no. O sea, hay empresas que tienen sus oficinas con ventanales de grandes vidrios, ¿sí? No tienen puertas, son una puerta abierta. Acá actuamos con transparencia, aquí mostramos absolutamente todo, no hay nada que tengamos que ocultar. Pero hay empresas que sí son muy cerradas, que tienen sus oficinas totalmente cerradas. ¿Sí? Y tiene que ver con, pues, cómo es esa, y lo hablamos en alguna clase pasada, cómo las instalaciones de la Universitaria de Colombia son bonitas, son muy, para la gente que llegan, los visitantes que llegan acá a la universidad, que han enamorado de la infraestructura, se han enamorado del arte que hay en las sedes, porque no hay grafitis, pero sí hay muchos palos. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con cómo la universidad es identificada a manera de esos elementos estructurales. Y en los elementos materiales, como nosotros también les estamos brindando a los trabajadores todo lo que se necesita para que realicen el trabajo. ¿Sí? Su computador, su USB, su escritorio, o sea, cómo estamos entregando a ellos. Y los elementos conductuales, hablamos del comportamiento que tienen ustedes cada uno al interior de la organización y fuera de ella. ¿Sí? Bueno, entonces acá están los elementos simbólicos, los ritos, ceremonias, los elementos materiales, instalaciones, mobiliario, equipo, los estructurales, la visión, las normas y la comunicación. Aquí están los ejemplos de esa parte, de los diferentes conceptos de la cultura organizacional. ¿Sí? Patrones de comportamiento en la cultura organizacional. Pero aquí están los rituales, valores individuales y colectivos, tradiciones rituales. Todo lo que hablamos al inicio de la clase tiene que ver con eso, esas tradiciones, absolutamente con todo eso que vimos. Les expliqué ahorita. Bueno, vamos a mirar los tipos de cultura organizacional. Por eso se habla de un entorno nacional, regional y social. ¿Sí? Es muy diferente la ropa que utilizamos. Si yo trabajo en Puerto Rico,
por decir algo, como ustedes saben que hay sucursales en todo el país, ¿sí? En las ciudades grandes. Pero es muy diferente las instalaciones de Cocorito en Barranquilla, por el calor que se vive acá, ¿sí? Y por la idiosincrasia de comportamiento que tienen los sistemas. O sea, ellos son muy dicharacheros, son muy dados a ser extrovertidos, entonces a ellos les gusta la bulla, acá nosotros somos más pausaditos. Los bogotanos somos un poco más reservados y un poco introvertidos, ¿sí? Entonces, la cultura de Cocorico es una cultura dominante con respecto a lo que tiene que ver con cómo nosotros mantenemos al cliente externo contento. Eso es lo que hacemos en la cultura dominante, la gran cultura, independientemente de que estemos en sus regiones, como Medellín, como Cali, como Cartagena, Bogotá, Pasto, Nariño, o sea, entonces sabemos que el político está allá, porque lo identificamos con acá, pero la forma de comportarse es diferente. La manera como nos vestimos acá es diferente. ¿Sí? Bueno, otro tema del calor, aunque la política último, pues Bogotá está incendiada, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de estas subculturas, esas culturas débiles versus las culturas fuertes. Cuando una cultura organizacional no está muy clara en cuanto a sus valores, en cuanto a sus normas, en cuanto a su visión y misión, se convierte en una cultura débil y hace que eso, todo lo que queramos alcanzar no lo logremos, y eso hace que vaya en declive y en picada de una manera negativa el interior de la organización. Y eso se da es porque no hay una identidad clara en sus fundadores. No hay una identidad clara en la manera como ellos tienen que, o como ellos van a mantener la organización en un solo, como una sola identificación. ¿Sí? En cambio, si la cultura es fuerte, pueden pasar los años y pueden pasar nuevos gerentes, pero la cultura mantiene, de esta organización mantiene firme. O sea, no está perdiéndose así también los gerentes, porque pues, es algo que se ha logrado a través de los procesos de selección. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso dice que una cultura fuerte asegura que todos sus miembros apunten en la misma dirección. Una cultura débil no lo va a lograr. Bien, comparten un conjunto de valores, métodos de llevar a cabo las tareas. O sea, eso es lo que hacen siempre ellos. Y eso es lo que garantiza que la empresa tenga éxito en general. Siete características captan la esencia de una cultura organizacional en una empresa. La primera es innovación y asunción de riesgo, es decir, los gerentes tienen la idea de que vamos a mantener la innovación y vamos a asumir cierto tipo de riesgos. El que no, ¿cómo es que se dice el dicho? El que no arriesga. Bueno, entonces la idea es que haya creatividad y que haya innovación permanentemente, pero si siempre hacemos lo mismo de una manera cuadriculada y no nos salimos de esa parametrización, no arriesgamos nada. Entonces los gerentes, los gestores, que son muy obsoletos, que son muy cerrados, que no permiten los cambios, entonces una cultura se convierte, esa cultura que en su momento fue fuerte, se ha convertido en una cultura débil y se puede ir a pique. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no innovaron, porque no asumieron riesgo, porque no se adaptaron a la innovación social
a la innovación tecnológica, a la innovación o a la adaptación a los cambios políticos a nivel laboral. Entonces, cuando se mantienen allí en esas características tan cuadriculadas, pues van a estar. ¿Sí? Entonces, una cultura organizacional que asuma riesgos y que innove, seguramente va a estar a la vanguardia en el mercado laboral. Atención al detalle, pues es otra característica importante, es decir, que están muy dados a que las cosas que suceden, por pequeños que sea el cambio, son importantes, por eso están allí asumiendo cosas nuevas, están generando más atención al detalle. Por ejemplo, si algo que a mí me pasó, y eso son cosas que hablan muy bien de una empresa, a mí personalmente, la mejor pizzería que hay aquí en Colombia es Domino's, para mí. O sea, es muy rica, es supremamente deliciosa. ¿Sí? Y Domino's, una de las filosofías es atender muy bien al cliente. Y que si los que administran y los señores que trabajan en las sucursales, si me atienden mal, eso es un problema para ellos. ¿Sí? Y en alguna ocasión, yo llegué allá, creo que fue en la 116 con Boyacá, por Pontevedra, ¿sí? Hay una sucursal, una tienda de todas las pizzas, entonces yo estaba con mi pareja, entonces yo pedí una pizza, ¿sí? Entonces yo pedí mitad hawaiana y mitad champiñón con maíz tierno, no recuerdo. ¿Sí? Ese fue mi pedido. Y cuando me la entregaron, yo destapé, yo abrí la tapa, le compré la tapa y me di cuenta que no era el de pedido. O sea, me estaba mi nombre, pero me entregaron. ¿Sí? Entonces el administrador de la tienda me dijo, no se preocupe, señor, que quede con esa, lo chicamos y ya le preparamos. Me dieron pizza. ¿Sí? Pues ahora yo no me he olvidado. ¿Sí? A ver, me gustó muchísimo, o sea, ¿qué es lo que buscan ellos? En atención al detalle, que yo no me vaya a genio del detalle, ¿sí? Y en alguna ocasión me pasó exactamente lo mismo allá en Dominó. Entonces me entregaron otra pizza, porque me entregaron la primera. Entonces cada vez que yo Dominó, yo ruego que se quede un espacio para que me entreguen dos productos, ¿no? Pero bueno, eso es cierto, lo que yo estoy diciendo es cierto. Sí, porque digamos, en algunos casos, digamos, como en alguien, yo no puedo comer piña, por ejemplo. Entonces, una vez, yo le dije, bueno, venga, mira, un perro caliente, pero no me le echen piña. Y la preparación que hicieron fue el guiso y le echaron piña a la cebolla. Entonces, al probar eso, pues me encantó, pues pero de ahí, o sea, les dije que sin piña y pues yo también acá, digamos, a veces dicen dentro de la organización, el cliente no tiene la razón, pero también hay que entender las necesidades que necesite y también por algo solicite, digamos, el servicio y la atención ahí donde En cierta forma, seguramente se lo volvió a decir. no, obviamente, porque, digamos, también hay otros casos que hay gente que no puede consumir aquí, un ejemplo. Y hay sitios donde venden empanadas que venden con ají. Y entonces, y obviamente le dicen a esa persona, acá el contexto es que se vende todo con ají, pero tenemos que haber como una prevención o de información. Una pasada que la gente no le gusta, se la pongo sin problema. Pero fíjense que eso no es atención al detalle.
porque pues dejan de vender a personas si no les gusta limpiar. ¿Sí? Entonces, cuando no hay esa atención al detalle, pues pasa todo ese tipo de circunstancias. Cuando yo me compro unas llantas para mi carro, ¿sí? Y resulta que unas llantas de esas salió mala, un día, por ejemplo, entonces yo llego allá un día y me hago reclamo. Entonces el administrador de ese almacén de mi hierro dice: no te preocupes, se la vamos a cambiar unos cuatro. Y ustedes me a cambiar uno, pero vamos a poner las otras. Y no la vamos. Y se las instalamos a funcionar de tanto. ¿Sí? Y eso se parte, pero no verme contento y yo voy a querer volver allá, no para que me ocurra nuevamente eso, pero para que me atiendan bien. Entonces, son cosas que están asumiendo las administraciones en la atención al detalle. No debemos dejar ir al cliente, ¿sí? No debemos dejar ir al cliente, ¿sí? Orientación a los resultados, obviamente la idea es esa, que vayamos como en coherencia con lo que queremos lograr al final del mes o del semestre. Orientación a las personas. Esto lo veremos seguramente mañana cuando hablemos nosotros de los estilos de liderazgo, cuando hablamos de la productividad, cuando hablamos de la gestión. Yo puedo, si yo, cuando hablamos de la orientación a las personas, estoy hablando de nosotros como clientes internos. Entonces, cuando yo estoy pendiente de ustedes, ¿qué les falta como trabajadores? ¿Qué necesitan? ¿Por qué ustedes están mal? ¿Por qué ustedes están tristes? ¿Por qué están desmotivados? O sea, yo miro qué les pasa a ustedes. ¿Sí? Cuando yo veo eso, pues yo lo que hago es modificar, voy a generar ustedes un día a la semana para que hagamos ejercicio, para que hagamos algo de recreación, lo que sea. Pero estamos hablando de la orientación a las personas. No es solamente que ustedes produzcan y produzcan y produzcan y yo los quede laboralmente. Bien. Orientación al trabajo en equipo, que ya lo hemos mencionado. Y la energía está relacionada con este dinamismo y esta motivación que debemos tener todos. Y la estabilidad, pues es la empresa que me genera a mí esa estabilidad con respecto a mi parte laboral y salarial, ¿no? Entonces, cuando yo les comentaba a ustedes el tema de la cultura, las funciones de la cultura es definir límites, lo que está permitido al interior de la organización y lo que no está permitido. O sea, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Por eso define límites. ¿Sí? ¿Qué cosas no podemos hacer? ¿Qué cosas sí podemos hacer? Sentido de identidad. Pero lo que decíamos que como me siento yo contento de ser parte de esa empresa. Tengo sentimiento, quiero a mi empresa, hablo bien de mi empresa, por lo general no se tienen malos comentarios cuando hay sentido de identidad. Generación de compromiso, que está muy relacionado con lo anterior, porque el sugiero que siempre la empresa la reconozcan como algo muy bueno. Estabilidad del sistema social, es decir, que la empresa está muy analizada con el cuidado ambiental. Pensamos en el bienestar de los que están alrededor de nosotros, esa estabilidad del sistema social, ¿sí? También mecanismos de control, claro, estamos hablando de cuando hablamos nosotros de las sanciones, si dentro de las políticas laborales se sabe que si la persona tiene 3 retardos al llegar al trabajo, el cuarto ya tiene 3 días de sanción, con reducción de salario. ¿Okay? Guía y modela de comportamientos, que era lo que yo les estaba comentando a ustedes, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de la cultura? ¿Qué desventaja podemos ver
en una cultura organizacional. Digamos, falta de liderazgo, sería la primera, en la cual Porque no estaría mm, una persona que llega a una empresa nueva, por ejemplo, ¿sí? Y al liderar mal las personas, no guía, ¿sí? O sea, no es un buen guía, los desmotiva, les baja la producción, de pronto se van las personas. Pero acuérdense lo que hablábamos al inicio de la clase de hoy. Acuérdense de que la manera como yo mantengo firme una cultura es con los procesos de selección. Si se da por lado de esa persona que no es buen líder, es porque hicimos un mal proceso de selección. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de desventajas, una de esas desventajas que tiene la cultura es que es precisamente muy cuadriculada y no permite la innovación. Eso podría ser una desventaja. Miren, es una variedad de cambios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la empresa tiene la idea de que va a unificar dos departamentos, dos áreas importantes de la organización. Una persona que trabaja en adquisición de productos o de proveedores, ¿sí? Yo soy el que estoy encargado de eso. Y constantemente a mí, para que los proveedores, ellos me dan a mí, no sé, 2 millones de pesos porque yo los acepte y los mantenga. 2 millones de enfermedad y si de pronto nosotros lo que hacemos es actualizar software o comprar equipos, entonces ellos me regalan un equipo con toda la tecnología. Y el único compromiso que ellos requieren es que yo los mantenga como los proveedores principales. ¿Sí? Entonces, claro, cuando a mí me dicen, vamos a modificar este departamento va a aparecer, lo que va a hacer, entonces yo voy a colocar todas las barreras, yo no voy a permitir el cambio, porque es que yo dejo de recibir esos 2 millones cada 2 meses, cada 3 meses. Ya no voy a tener esos proveedores porque ya no van a manejar las plataformas. ¿Ves? Entonces, esa barrera de cambio tiene que ver con barrera a la diversidad, que la hemos visto, barrera a las fusiones y adquisiciones, que es lo que estábamos hablando. Todo eso son desventajas de la existencia de una cultura organizacional. Los dueños del letrero, los dueños de la empresa, son los que deciden cómo se maneja el tema. Ellos son los que deciden. Aquí no les gusta a los demás, aquí se ataca producto. Detrás de usted hay una gran cantidad de gente haciendo cosas para trabajar producto. Pero lo indemnizo, lo liquido, pero claro, no quiero ni manzanas podridas que dañen a las otras personas. Creación y mantenimiento de la cultura, los fundadores, que era lo que yo les estaba comentando a ustedes, se mantiene por los procesos de selección, en la administración superior, es decir, con la manera como ellos se comportan, y lo que hablábamos nosotros del prearribo, encuentro, metamorfosis, valores y normas. Es como la creación y mantenimiento de la cultura organizacional. El aprendizaje de la cultura, la historia, que era lo que yo les comentaba, por ejemplo, la piloto, cómo se creó, los rituales, las empresas, cuando van a comenzar alguna capacitación, siempre esperan de que llegue el dueño del letrero y es el que rompe la cinta para poder comenzar el evento. O sea, si no llega él, no se comienza. ¿Sí? O son los que son
reconocidos, que llevan 10 años en la empresa, 30 años, lo que les dan, todo lo que hemos hablado, los símbolos materiales, los carros, el lenguaje que hablábamos nosotros, ¿sí? El lenguaje es algo muy característico. Por ejemplo, si yo trabajo en una oficina de abogados, muy normalmente toda la terminología que yo voy a mencionar, algo de derecho, de casos, de jurisprudencia, de derechos de petición, de tutelas, de sanciones, todo lo relacionado con derecho. Y todo eso. Entonces, si yo trabajo en un pool de abogados, yo aprendo y mi lenguaje va a estar muy asociado con eso. Si yo trabajo, como trabajaba, por ejemplo, en el centro médico, que estábamos rodeados de todos los profesionales de la salud, pues hablaba de terminología médica, ¿sí? Que el TAC cerebral, el trastorno, el TAC es el trastorno afectivo bipolar, que toda la terminología y la gente que trabaja en ese contexto se identifica con ese lenguaje. ¿Sí? Lo mismo los que son ingenieros de sistemas, manejan una terminología de acuerdo a eso. Ustedes como administradores de empresas tienen su propia terminología. ¿Sí? Si ustedes como administradores de empresas se están reuniendo, si llega por ejemplo, no sé, un arquitecto, porque ustedes hablan de su terminología de como administradores de empresas, que el arquitecto queda perdido. ¿Bien? Tiene que ver con ese lenguaje. Bueno, todo ese tema de la cultura organizacional es un tema muy, muy diciente cuando hablamos de la existencia de una cultura organizacional. Bueno, muchachos, nos veremos mañana virtualmente. ¿Tomamos la lectura? Bien. ¿No empezamos? Y entonces vamos a responder el Millos, ¿tomamos la lectura? La verdad, no sé. Bueno, primero los pantalones más cortos. Creo que nos hacer la lectura. Pues bien, y hablar de ella. Santiago, Santiago Guerrero, nos vemos. Yo ya te entregué el lápiz. Bien. Nos veremos entonces mañana, muchachos, virtualmente. Muchas gracias. Punto. Ya le. Punto para acá.